damos la bienvenida desde el Hotel Renacimiento de Toledo. Estoy con Ricardo Álvarez, presidente fundador de la plataforma ANOCEN. Buenas tardes. Buenas tardes, Marco, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo magnífico, gracias a Dios. Gracias por este tiempo, porque estás viajando mucho, sobre todo en Europa. Así es. A través de este nuevo proyecto que has puesto en marcha, que ahora nos vas a comentar. Pero antes vamos a conocerte un poco más. Estás casado con Sara. Sí. Y tenéis 3 hijos. Correcto. El mayor se llama Josué, el mediano Rubén y la pequeña Noa. Tenéis también 2 nietas. Sí, una ya que ya tiene 4 años, que se llama Aitana, y una que está a punto de nacer en marzo, que ya tiene nombre, que se llama Gala. O sea que en casa, cuando vienen, estáis entretenidos. Muy entretenidos. Disfrutando mucho. Disfrutando porque ahora es otra fase de la vida. Has sido pastor durante 30 años en Madrid. En Madrid también, otras ciudades, pero principalmente en la ciudad de Madrid. Tenéis una empresa de muebles de cocina, que es tu esposa la que ahora mismo la está dirigiendo. Por razones obvias, ya llevamos muchos años trabajando en este sector, pero la lleva principalmente ella. Es diseñadora, es la que hace la venta y tenemos todo un equipo, tanto de fabricación como de instalación, que se dedica al resto de la venta y la postventa también. ¿Tu vida siempre ha estado relacionada con el mundo de la política? Prácticamente sí, lo llevo en el ADN de alguna manera, porque quizá fue Dios el que me metió en esta historia, pero por supuesto tengo un trabajo profesional también, tanto en el mueble de cocina como hemos comentado antes. También soy coach profesional, dedicado principalmente a las empresas y a la capacitación de liderazgo, tanto en España como en otras partes del mundo, y bueno, en eso estamos, ¿no? Pero ahora principalmente me dedico a mi afición, a mi llamado y a mi propósito, que es la política. ¿En qué consiste ANOCEN? ANOCEN es una plataforma que nace con una visión muy clara. Es evidente que la Iglesia tiene un llamado a ser sal y luz en la tierra. Y eso no solamente tiene que ver con estar entre 4 paredes, tiene que ver con abrirse a todas las áreas de influencia en la sociedad. Y una de ellas es evidentemente la política. La política es algo en que nos movemos, algo que si no sabemos trabajar y cuidar, al final termina gerenciando nuestras vidas y haciendo que nuestra realidad cristiana se convierta en una esclavitud, es decir, no tenemos la libertad de poder incluso decidir por nuestra fe, como está pasando en diferentes países, sino que al final los gobiernos, la política, termina gobernando las áreas en las que la Iglesia debería ser libre. Por eso ser sal y luz significa algo más que cantar buenas canciones en un local o tener buenas predicaciones, significa poder estar en esos puestos, en esa sociedad civil, en esa sociedad política donde se reclama nuestra presencia como Iglesia y como sal y luz, como he dicho. La plataforma que has fundado tiene un nombre así muy llamativo, ¿no? ANOCEN. Sí, tiene un sentido para mí muy especial. Hace un tiempo estaba leyendo un famoso texto de Juan acerca de Nicodemo, cuando Jesús estuvo con Nicodemo. Y busqué las palabras en griego que Jesús utiliza en arameo en ese momento, pero traducidas al griego, y me di cuenta de una palabra muy importante que precisamente es ANOCEN. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Ese nacer de nuevo es precisamente la palabra ANOCEN. Literalmente significa lo que nace del cielo. Esa es la palabra. Le explicó a Nicodemo, tienes que nacer del cielo. La plataforma tiene esa visión-misión, que todo lo que hagamos a nivel social, a nivel político, tenga un fundamento del cielo, lo que nace del cielo. Queremos trasladar ese pensamiento del cielo a la tierra. Yo creo que Dios nunca ha pensado para el ser humano lo que estamos viviendo hoy en día. Nunca ha pensado que el ser humano aleatoriamente pueda acabar con la vida humana de una manera tan natural. Creo que Dios nunca pensó para el ser humano que los niños hoy se tengan que plantear su sexo o su género, como lo quieran llamar. Yo creo que nunca Dios planteó para el ser humano vivir situaciones tan traumáticas como las que estamos viviendo hoy en día. Por eso quizá el pensamiento de ANOCEN es ese, trasladar lo que Dios pensó en el origen, o lo que Dios sigue pensando acerca de nosotros. Sobre todo esa palabra que para mí es fundamental, volver a la dignidad humana con la que Dios creó al ser humano.
Nace con el pensamiento de poder llevar el humanismo cristiano a su máxima expresión, que es que Dios esté también gerenciando la vida en los lugares políticos. Y eso lo hace a través de personas, como tú y como yo. Ser un político no significa ser un marciano, significa estar en la sociedad con un compromiso con la tierra en la que uno vive. Por eso la plataforma nace con ese llamado, poder restablecer la conexión de la Iglesia con la política y empezar a trabajar y desarrollar políticas que puedan ser cada vez más parecidas al pensamiento que Dios tiene acerca de la justicia. Es una plataforma que nace en España, pero que tiene una vocación, un llamado a expandirse y a hacer un papel muy importante en Europa. Claro, porque es evidente que al trabajar en la Unión Europea, unidos con ese proyecto común o la casa común que llaman en la Unión Europea, es evidente que tenemos que trabajar en Europa. Muchas de las políticas que se manejan, ¿no?, con las que nos gobernamos hoy en España, están trazadas por la Unión Europea. Y es obvio que todo lo que proyectemos aquí tiene que estar proyectado también para poderse desarrollar dentro de ese ámbito que es la Unión Europea. Para que sepan, Marcos, y lo sepan todos los que van a escuchar y ver este reportaje, dentro de la Unión Europea hay diferentes grupos cristianos también que están trabajando, con los que estamos trabajando unidos para poder desarrollar esa mentalidad cristiana dentro del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo y la Unión Europea en sí misma nace con 3 personas que tenían bases cristianas y fundamentos cristianos. Lamentablemente eso que nació con una idea de llevar el pensamiento de Dios a Europa y tener esa casa común, pero con bases cristianas y fundamentos cristianos, hoy día se ha distorsionado y todo lo que vemos en la Unión Europea y en todos los estamentos que están trabajando alrededor de ella tienen mucho más que ver con un pensamiento contra Dios que a favor de Dios. Lo vemos perfectamente manifestado en esta agenda global llamada Agenda 2030, lo vemos manifestado incluso en términos casi caóticos en los que la Unión Europea pretende, o parte de la Unión Europea pretende constitucionalizar el pensamiento de que el aborto es un derecho dentro de Europa, cosa que evidentemente vamos a pelear para que no sea así. Y la base de nuestro trabajo evidentemente está en España, como bien has dicho, pero proyectado a Europa, por eso que te estoy contando. Sois en defensa de la vida, pro vida. Exactamente, pro vida 100%. Creemos directamente que la vida no es solamente un elemento anecdótico del ser humano, sino que la vida, y así lo creemos, la vamos a defender desde la concepción hasta su fin natural, que es la muerte natural, obviamente, ¿no? Y creemos que esa vida hay que defenderla. Creemos que el aborto no es ningún derecho, al contrario, es un atentado contra la libertad de un ser humano que quiere nacer. Siempre tenemos que recordar, y esas palabras que muchas veces se han distorsionado, hablando acerca de que la mujer tiene derecho de su cuerpo, y yo no dudo de que lo tenga, tiene derecho de su cuerpo, pero no tiene derecho sobre el cuerpo que está naciendo en ella. Es un ser absolutamente independiente y que depende de ella a través del cordón umbilical, pero ese ser tiene vida propia, nunca se nos olvide de eso. Y hay una máxima que para mí es importante, Marcos, que podamos expresar. Llevarme a defender la vida a ultranza es para mí creer firmemente en el pensamiento de Dios, porque yo creo que cada vez que un niño nace en la tierra, es la apuesta, vamos a llamarle así, que Dios sigue haciendo por el ser humano, porque Dios sigue creyendo en nosotros, aunque nosotros no creamos en Él. Una profunda creencia cristiana es lo que te ha llevado a dar este paso, porque tienes una vida hecha, una empresa, y esto pues requiere que tienes que viajar, moverte, hacer un esfuerzo y un sacrificio también económico para poder defender todo lo que nos estás comentando. Sin duda alguna, Marco, yo creo que al igual que puede hacerlo un pastor, puede hacerlo un evangelista, puede hacer cualquier tipo de persona dentro de nuestro ámbito de iglesia, lo que conocemos como iglesia, ¿no? Yo me siento un servidor de Dios dentro de ese campo. Y al igual que haría un pastor que es abnegado y que quiere dedicar su vida 100% al Señor y renuncia a su trabajo, a su empresa,
No todos, pero algunos lo hacen, porque quieren seguir ese llamado, así también lo hago yo. Yo me siento llamado y capacitado para poder ejercer este trabajo tan, a veces, desagradable, porque hay que trabajar en arenas movedizas, en un terreno donde la gente no te va a aceptar precisamente porque todo lo cristiano en este tiempo está llamado a ser casi extinguido o aborrecido. Pero en este terreno me estoy dando cuenta que uno puede ser muy útil. Por lo que te digo antes, a veces la Iglesia ha querido pensar que todo se arregla orando. Y es verdad, la oración es poderosa, pero la Iglesia a veces piensa que por orar se soluciona, pero mientras que la Iglesia está orando en nuestros ayuntamientos, en nuestras comunidades autónomas, a nivel gobierno estatal, hay decisiones que se están tomando y que la Iglesia no interviene en ellas. Y para mí, mi llamado es precisamente intervenir, ayudar para que esos políticos que hoy están ejerciendo autoridad de parte de Dios, porque no se nos olvide que los políticos son servidores públicos, y si creemos en la Biblia, tal y como lo dice Pablo, sirven a Dios también, y Dios los permite tener esa autoridad delegada. Esos políticos deberían de gobernar con normas morales y normas que están basadas en las directrices que Dios ha marcado para la humanidad. La Iglesia tiene que ser capaz de intervenir en ese trabajo. Poder llamar a esos políticos e influir sobre ellos para que la tierra tenga justicia. Es evidente, y todos conocemos esto, que la tierra no se puede liderar solamente con la Biblia. Se va a hacer con la Biblia, pero tenemos que entender que cuando uno llega a un gobierno, gobierna para todos. Pero tenemos que llevar la justicia de Dios a la tierra. Y ese es mi llamado, poder ejercer esa influencia. Crear un liderazgo social y político dentro de la sociedad con mentalidad de justicia, que podamos hacerlo y llevarlo para que haya una mujer que si quiere tener ese hijo con toda libertad lo tenga y no tenga que abortar como primera medida, sino que sea ayudada para poder tener ese hijo. ¿Cómo sería la historia de nuestros países, Marcos, si nosotros pudiéramos favorecer el derecho a la vida en vez de favorecer el derecho a la muerte? ¿Cómo sería si en vez de favorecer la muerte a nuestros ancianos por la eutanasia, los pudiéramos favorecer para que tuviera una muerte digna de verdad y no planteada bajo un estricto control de los familiares o médicos para que la vida de esa persona llegue a su fin, lamentablemente, por la puerta de atrás? Creo que ese es mi llamado, poder influenciar a la sociedad civil y influenciar a los políticos para decirles hay otra manera de gobernar que está basada en los conceptos y en la justicia de Dios. Lo que está llevando a cabo es un desafío muy grande que si no tenemos a Dios con nosotros casi es imposible llevar a cabo, por lo que estamos viendo que en Europa año tras año, en las últimas 2 décadas, está retrocediendo en cuanto a los principios cristianos. Claro. No solo a los principios cristianos, Marcos, sino a los principios fundamentales del ser humano, porque en la bandera del ser humano, de su libertad, todo aquello que se promulgó en los derechos humanos durante tantos años, hoy lamentablemente se están siendo coartados y coaccionados. Es decir, hay ciertos colectivos que no se les permite criticar o obtener un pensamiento en contra de ellos, porque incluso, y pasa en nuestro país, y tú lo sabes muy bien por el liderazgo de nuestros pastores, que ya no podemos predicar ciertas cosas, porque eso puede darnos un problema legal. No podemos hablar libremente de ciertas cosas porque hay colectivos que nos lo impiden, y esos colectivos han conseguido que haya leyes que los amparen. Eso no es justicia. Significa que en vez de ir avanzando en libertades, estamos retrocediendo. Es decir, de alguna manera el ser humano está volviendo en vez de ser libre, a ser de nuevo esclavo de un pensamiento de otro. Date cuenta que hoy es mucho más fácil que otros piensen por nosotros que pensar por nosotros mismos. La sociedad civil ha dejado de tener mente crítica y empieza a tener una mente globalista o mente de pensamiento unido, es decir, porque todos piensen una cosa si pareciera que fuera mejor. Y el ser humano ha perdido la libertad de poder decidir por sí mismo, de poder decir yo voy a votar esta opción sin sentirme coaccionado o no. Por eso digo que va mucho más allá del pensamiento cristiano. El ser humano ha perdido libertades. Lo hemos visto en la última pandemia, hemos visto cómo el ser humano ha sido sometido a una presión tan alta y tan fuerte y tan restrictiva de libertades que al final se ha conseguido que toda la humanidad haya estado
por H o por B, no nos vamos a entrar ahora si eso era de una manera o de otra, pero por H o por B toda la humanidad ha estado restringida de libertad durante un tiempo por una pandemia, y eso se ha conseguido por esa mente de pensamiento, esa capacidad de pensamiento global, es decir, vamos a hacer que todo el mundo se sienta atemorizado para poderlos encerrar. Yo creo que el hombre tiene que pensar. Dios diseñó al hombre para pensar, no para no pensar. Por eso Dios le dio la oportunidad al hombre de tomar del árbol de la vida o de tomar de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal. Dios le advirtió y le dijo, no comas de él, y el hombre comió de él. Eso significa que Dios le entregó al hombre la capacidad de pensar, ¿verdad? Y qué pena ahora que el hombre apenas pueda pensar, y en este medio social en el que vivimos, o globalista, termine siendo encerrado del pensamiento unitario, por llamarlo así, donde, como decía el profeta Isaías, a lo blanco se le llama negro y a lo negro se le llama blanco. ¿Te has visto a la hora de poner en marcha esta plataforma, como se dice, ¿no? Como uno que clama en el desierto, una voz que clama en el desierto? Hoy en Europa hay también otro tipo de plataformas con las que estás en conexión, que también están luchando por estos principios. Las hay, gracias a Dios las hay. Yo, que llevo años trabajando en la arena política, pensé que en algunos estamentos no existía esto. Me di cuenta cuando estuve en el desayuno de oración del Parlamento Europeo. Era la primera vez que asistía y tuve el privilegio de ser el primer español pastor que estuvo en ese lugar. Y tuve ese privilegio de participar, y me di cuenta que había más de 500 personas que juntos, en un lugar, dentro del Parlamento Europeo, estuvimos adorando al Señor, estuvimos compartiendo la palabra, estuvimos orando juntos y compartiendo los principios pro vida y pro familia dentro del Parlamento Europeo. Para mí fue una maravillosa experiencia, y me di cuenta que no estamos solos o tan solos como pensamos. Hay mucha gente que también dentro de ese Parlamento, y con la que colaboro y voy a seguir colaborando, estamos trabajando por la misma idea. Incluso hay partidos políticos que quizá no puedan expresar por formato político o por línea política diferentes pensamientos, sin embargo en Petit Comité sí los comparten, porque yo creo firmemente que todo esto que estamos viviendo acerca del globalismo, acerca de la Agenda 2030, en el fondo está provocando en el ser humano una gran decepción. Todo lo que se planteaba como principios fundamentales o como cosas que tenían que ser totalmente casi inapelables, la gente se está dando cuenta que no es así. Se está dando cuenta en el día a día, Marcos, porque la vida cambia. El discurso es muy bonito cuando no te toca a ti, pero cuando el discurso te toca a ti, cuando tú tienes que enfrentar ciertos problemas de la vida, te das cuenta que las cosas no son tan blanco, tan negro como te han contado. Y eso significa que dentro del Parlamento Europeo hay gente que también piensa de otras maneras, y son la gente que a través de la plataforma que he fundado quiero rescatar. Tener una influencia también en los políticos, aquellos que quizá están dentro hoy encorsetados en una mentalidad política de cierto partido, poderlos, entre comillas, y valga sin tomarme ningún tipo de arrogancia, pero poderlos liberar para que puedan pensar con una mente crítica y a la vez con la mente, con lo que ellos realmente creen. Yo estoy convencido que hay mucha más gente que cree en la vida que la que dice que no cree. Es más fácil cuando vas a Europa a defender los derechos que me estás comentando, pro vida, que aquí en España. Es diferente porque quizá el camino que hay en Europa acerca del pensamiento cristiano es más amplio. Tenemos que entender que España sufrió unos años de dictadura, y a partir del año 78 y un poquito más adelante se estableció la libertad religiosa en nuestra Constitución y nos permitió tener unas bases cristianas desarrolladas más sólidas a partir de ese tiempo. La presencia evangélica en España es evidente que es muy anterior, ¿no? Sin embargo, el desarrollo del pensamiento cristiano ha ido un poquito más lento, ha ido un poquito teniéndose que trabajar de otra manera, cosa que en Europa ya se había desarrollado, y sobre todo en los ámbitos políticos, sociales, reivindicativos, ¿no? España ahora, es verdad que hay una línea muy interesante con la que también estoy trabajando, de pensamiento cristiano evangélico, pensamiento cristiano católico, diferentes sensibilidades que estamos trabajando juntos en lo mismo, porque creo que el pensamiento cristiano no puede estar englobado solamente en una denominación, tiene que estar abierto al pensamiento
de aquellos que creemos en la vida y la familia. Por eso te digo, no es más difícil en España que en Europa, pero sí es cierto que hay un recorrido mayor en Europa que me permite trabajar con mayor celeridad en aquello que estoy trabajando. La plataforma es un ente cristiano también. Con sus diferentes aspectos, insisto, cristianos. Estar unidos no significa creer todo lo mismo, significa que los objetivos principales estamos unidos. Vamos a defender la vida, vamos a defender los nacimientos, vamos a defender los niños, vamos a defender la familia tradicional, Marcos, porque para mí es fundamental. Europa siempre fue fuerte, mientras que mantuvo los fundamentos cristianos fuertes. La familia era la base de la sociedad europea y eso permitió que la sociedad europea fuera de las más pujantes que había dentro de los 5 continentes, que ahora son 7. Pero tenemos que entender que todo eso se ha perdido y tenemos que recuperarlo. Yo creo que es el tiempo, quizás sea el tiempo de vivir una reforma de todo lo que hemos pensado siempre como iglesias y empezar a creer de nuevo en esos fundamentos claves que son la familia, la vida, nuestras tradiciones cristianas que nunca se nos tuvieron que olvidar y volver a recuperarlas. ¿Cómo está siendo la respuesta entre los cristianos protestantes y evangélicos en España, cuando vas a foros, fraternidades? ¿Cómo es la respuesta a lo que está llevando a cabo? Muy positiva. Hay que explicarlo mucho, es evidente, porque lo que yo quiero llevar y trasladar a mis compañeros, líderes, pastores, etcétera, es trasladar un pensamiento de que esto no nace solamente como un concepto político, esto nace con una profunda raíz cristiana para transformar la sociedad. A veces cuando hablamos de política hay algún liderazgo que no lo comprende bien, pero mi base es fundamental. Vamos a trabajar para recuperar valores, vamos a trabajar para que la sociedad civil se despierte. Y para eso, todos los compañeros que estamos trabajando, tanto en las diferentes confraternidades de pastores, diferentes plataformas, creo que todos nos podemos entender porque es la base de lo que nosotros llamamos Biblia o Palabra de Dios, recuperar valores que ahora se han perdido. ¿Cómo es ese trabajo que mencionas, además de reuniones con líderes, pastores, diferentes entidades que defienden los mismos principios? El día a día es sencillo, es buscar en cada foro donde sabemos que hay una apertura, una oportunidad de trasladar este pensamiento y de involucrar a todos. Que podamos ser unos pocos los que hemos fundado esto no significa que sea exclusivo. Nunca es un club de elitista. Esto consiste en aglutinar la mayor masa de pensamiento posible y poder atraer a todos hacia esto. Entonces, mi día a día es trabajar con todos, tener una entrevista, hablar con ciertos pastores, poder crear esta expectativa para todo lo que viene. Trabajar en Europa es exactamente lo mismo. Mi día a día es hacer ese mismo trabajo. Yo creo que lo que tengo que hacer y mi función principal es sensibilizar a todo el liderazgo de que su trabajo no acaba en el púlpito o no acaba entre las 4 paredes de su iglesia, sino que su trabajo tiene que ver también con la sociedad a la cual representa. Al igual que los ministros a nivel gobierno, a nivel estatal, representan a la sociedad a la que sirven, los ministros dentro del Evangelio también representamos a la sociedad a la que servimos. El ministro no se sirve a sí mismo, un pastor no se sirve a sí mismo, no sirve a una denominación, no sirve a un pensamiento, sirve a una sociedad. Por eso, vuelvo al principio de la entrevista, somos sal y luz. La sal tiene su verdadera función cuando se mezcla con el alimento y la luz tiene su verdadera función cuando entra en la oscuridad. Por eso el trabajo o mi trabajo día a día con los pastores, líderes con los que hablo, sencillamente trasladarles este pensamiento. Tenemos que llegar a la sociedad, tenemos que darles soluciones. Una de las cosas que utilizo mucho en la preparación de liderazgo es que podamos tener respuestas a las preguntas que realmente la gente se hace hoy en día. La iglesia a veces adolece de respuestas o nuestras respuestas son antiguas, porque nos hemos planteado tener respuestas a preguntas que ya nadie se hace. Yo creo que es el tiempo de que tengamos respuestas para la sociedad del siglo XXI, para nuestros ancianos, para nuestras familias, para nuestros jóvenes y adolescentes, para golpear
valga la palabra sin ánimo peyorativo, esta lacra de la depresión entre nuestra juventud, el suicidio juvenil que tanto estamos teniendo ahora, para poder hablar de cosas que hasta ahora no se ha hablado dentro de nuestras congregaciones, poder hablar con libertad de sexualidad sin tener que andar con tópicos o con típicos, sino hablar con claridad. ¿Por qué? Porque la sociedad civil nos demanda esas respuestas. No podemos hablar siempre desde un versículo, tenemos que hablar desde nuestras convicciones cristianas, que es mucho más amplio. A veces pensamos que la Biblia está solamente metida dentro de la iglesia y tiene que estar llevada a la sociedad. La Biblia tiene muchísimas respuestas que dar, pero también nuestras experiencias son válidas, nuestro trabajo día a día. Ese es mi trabajo con el que quiero desarrollar. Que es una plataforma y esto puede acabar en un partido político. No, no es la idea, Marcos. Ya los partidos políticos existen por sí mismos. Mi función principal es trabajar a favor de esos partidos políticos con valores cristianos, pero también ser un toque de atención a esos partidos. Es decir, en España existen incluso partidos cristianos que tienen un gran honor, por decirlo así, de participar en la arena política, pero también una gran responsabilidad. ¿Cuál es mi trabajo, Marcos? Mi trabajo es decirle a esos partidos políticos que se llaman cristianos o humanistas cristianos, que en sus bases ideológicas está precisamente eso, el humanismo cristiano. Y a eso hay que volver. No nos podemos despistar. No podemos dejar que otros ocupen ese lugar, porque van a adulterar nuestro pensamiento. Hay partidos que literalmente hablan de que defienden la vida y la familia, y yo lo quiero ver realizado. Lo quiero ver realizado en el día a día. ¿Dónde es el día a día de un político? Los ayuntamientos. Necesito que los ayuntamientos tengan políticas pro vida. Necesito que las comunidades autónomas tengan políticas pro vida y pro familia. Necesito que el gobierno a nivel estatal tenga políticas pro vida y pro familia. Entonces, yo necesito tener la libertad como plataforma de liderazgo social y político de poder trabajar con todos, y valga la expresión, contra todos, si es que van contra sus principios pro vida y pro familia. Por eso no derivaría nunca de un partido político. Muchas personas han venido a los pies del Señor y muy preparadas, pero como que no es atractivo al cristiano estar en el campo de la política por todo lo que vemos de las luchas, como unos a otros se tratan, y eso más que adversarios parecen enemigos. Claro. La clave ahí, Marcos, es entender que precisamente para llegar a esos acuerdos con el Estado que estás hablando, tuvo que haber un juego político. Aquellos fundadores de ese pensamiento que todos conocemos y que no voy a nombrar ahora, incluso que tú has entrevistado hace poco a una de las grandes personas que llevan ese movimiento, don José Cardona, entrevistando a su hija, efectivamente. En todo eso ellos tuvieron que fraguar un pensamiento político, era obvio. Tenían que negociar con políticos, tenían que negociar con el Estado para llegar a esos acuerdos. Y esa idea o ese fundamento político siempre ha estado dentro de la Iglesia evangélica. Lo que pasa es que quizás hemos dado énfasis al crecimiento, hemos dado énfasis al discipulado, a otras cosas. Lo que yo quiero hacer es precisamente quizás volver a eso, volver a pensar que los derechos como Iglesia de libertad religiosa no los podemos perder. Que la Constitución del 78, que luego se fraguó y se consolidó con los acuerdos con el Estado, tienen que volver a su origen y tienen que volver a la realidad de que la libertad religiosa no se tiene que tocar, que tenemos que tener libertad para hablar de nuestros púlpitos todo aquello que está dentro de la Constitución española, y aquello que nos dicen que ya no está, pero que está, tenemos que defender que podemos seguirlo hablando. Nuestros pastores tienen que tener la libertad de hacerlo. Nuestros miembros, la gente que está en nuestras iglesias, tiene que tener la oportunidad de predicar la palabra que cree, la palabra del Evangelio en cualquier lugar dentro de las normas constitucionales. Y eso hasta ahora lo que está pasando es que se está coartando, esas libertades personales se están viniendo abajo. Creo que es tiempo de volver a eso, a reclamar a la sociedad y a reclamar a los gobiernos de que tenemos que mantener esa libertad, tanto para nosotros como para aquellos que también están en esos acuerdos, por supuesto, judíos, católicos romanos, árabes, etcétera, etcétera. Pero creo que es un momento de levantar esos valores y, por supuesto, mi plataforma está para eso,
para trabajar en España, para que también lo que hay en Europa acerca de esos avances pueda también estar en España. Creo firmemente que hay un trabajo hecho, que hay muchísimas, sin duda alguna, después de tantos años, hay muchas asociaciones en España que ya están trabajando en esto que te estoy diciendo. Sencillamente lo que yo quiero es unir fuerzas, es que no seamos muchos haciendo poco, sino que seamos muchos haciendo mucho, que podamos unirnos y poder llevar un foco común a esos estamentos que tenemos que decirles basta ya de atropellos. Basta ya de decir que el aborto tiene que ser legalizado en todos los términos. Basta ya de decir que la familia tiene que ser menoscabada y que ahora vale todo. Basta ya de dar ciertos derechos a algunos colectivos para que otros colectivos no los tengan. Basta ya. Y eso tiene que trabajarse no solo en la oración, no solo en un púlpito, tiene que trabajarse en la arena social y política, y ese es mi trabajo. Y son los peligros que tú ves que acechan a la Unión Europea. Exactamente, tanto Unión Europea como España, porque somos parte de ella. Yo creo que hemos retrocedido en muchas libertades. Y tú lo sabes muy bien, hace años se podía decir determinadas cosas en nuestro país, en Europa, y ahora ya no se pueden decir por un argumento que todavía está por entender. Fíjate que los argumentos que se han dado incluso para hacer hormonizaciones a nuestros adolescentes, a nuestros niños, para cambiarlos de género y para hacerlos otra cosa para lo que no nacieron, han permitido que sociedades enteras estén hoy hipotecadas psicológicamente, porque esos niños no han llegado a comprender plenamente esa transición que ellos llaman. Hay países europeos que ya han tenido que tomar medidas contra eso, porque se han dado cuenta que los problemas psicológicos de esos adolescentes se han multiplicado. Es decir, que lo que se supone que es una libertad se ha convertido en un verdadero problema. Yo creo que es tiempo de despertar. Yo creo que esos peligros que ya están en Europa y que ya están en España tienen que hacernos ver que tenemos que hacer algo. No podemos, insisto, quedarnos en un pensamiento de cuatro paredes. Tenemos que avanzar, tenemos que correr, tenemos que decirle a la sociedad que no cree en eso, que hay gente que los quiere defender. Y la Iglesia cristiana está para eso también. Una de las partes fundamentales que Jesús habló en ese sermón del monte maravilloso, que tiene que ser para nosotros un ejemplo, es acerca de aquellos que están apartados de la sociedad y que necesitan ser amparados por alguien. Creo que es hora de que lo hagamos. Es hora de que no defendamos solamente un pequeño gremio, sino que defendamos a aquellos que no tienen voz. Eso es labor de la Iglesia. La Iglesia nació con un espíritu profético, Marcos. No solo para decir una palabra profética, sino para ser proféticos en la sociedad y atender las demandas de aquellos que hoy no tienen voz. Eso es ser un profeta. Decir a aquellos que gobiernan, ya está bien, ya basta. De que nos roben, ya estamos cansados, de que aquellos que no tienen voz sigan siendo apocados y cada vez disminuidos. Para eso está la Iglesia también, y ese es nuestro tiempo. ¿Habéis pensado hacer así movilizaciones? Sí, claro. Manifestaciones. Sí, estamos en eso. Nuestro primer trabajo ahora es consolidar los primeros pasos. Date cuenta que 6 meses en esto es nada. Estamos trabajando para empezar a consolidar el pensamiento, para llevarlo tanto a España como a Europa, iniciando los primeros trabajos con diferentes partidos políticos para llegar precisamente a eso, a esas manifestaciones o por llamarlo así, o declaraciones en público. Pero es obvio que estamos apoyando ya las que ya hay. Por ejemplo, a nivel vida, la Marcha por la Vida, que se hace todos los años, diferentes asociaciones evangélicas y católicas que están trabajando en la calle, movilizándose para apoyar la vida y la familia, las estamos apoyando 100%, porque creo que es tiempo de eso. Has hablado en términos generales el pensamiento que defendéis, pero propuestas concretas, ¿cuáles son algunas de las que tienes para España y Europa? Mira, alguna de ellas, por ejemplo, es recuperar los valores cristianos en la sociedad actual. Tú sabes muy bien que España ha sido siempre fundada con valores cristianos y a España le ha ido bien con los valores cristianos. Necesitamos recuperar ese mensaje. No significa que todos los españoles sean cristianos. Significa que se recuperen los valores de nuestro pensamiento cristiano en la sociedad. Segundo, podemos hablar de que, como una propuesta firme, podemos recuperar ese liderazgo
a nivel cristiano, poder llevar y preparar cristianos comprometidos que vayan a la arena política. Estoy firmemente convencido de que es tiempo de preparación, es tiempo de que nuestros jóvenes se preparen para ese trabajo tan inmenso de gobernar nuestro país y gobernar Europa a medio y largo plazo. Mi compromiso como ANOCEN es precisamente crear plataformas o bases de trabajo para poder preparar líderes comprometidos con la sociedad civil, con la sociedad política y poderlos llevar adelante. Nuestro compromiso también, y una de las propuestas que tenemos, que es evidente poder tener una mayor influencia política también dentro de la sociedad con el pensamiento cristiano. Es decir, dentro de ese liderazgo que vamos a preparar, también apoyar desde nuestra plataforma a políticos o partidos políticos cristianos que quieran mantener estos principios. Insisto, desde sus pensamientos humanistas cristianos, de sus valores cristianos, poderlos apoyar para que puedan llegar a la arena política y puedan llegar mañana a gobernar nuestra nación. Insisto, la plataforma ANOCEN, como ya he dicho antes, no es un partido político, pero sí vamos a apoyar a aquellos partidos que tengan bases cristianas y las quieran defender hasta el final. Esas son algunas de las propuestas que tenemos. Ricardo, después de todas las cosas que has estado comentando, de lo que acabáis de poner en marcha, si quieres, mirando a esta cámara, terminar con unas palabras que quieras a todos los que ven la entrevista. Claro que sí. Yo quiero hacer un llamado a todos aquellos que me están viendo. Creo que es tiempo de que la Iglesia sea relevante. Creo que nosotros como cristianos tenemos un alto llamado y una alta responsabilidad en la sociedad en la que vivimos. La Biblia nos habla en Jeremías cuando el pueblo que fue deportado y que fue llevado a una tierra extraña, el pueblo de Israel, Dios le da una orden en Jeremías 29 y le dice: en la tierra en la que estáis, habéis sido deportados, en esa tierra creced, multiplicados, tener hijos e hijas, casadlos, plantad huertos, edificad casas. Y le dice un mensaje que es con el que quiero terminar esta entrevista. La paz que deseáis a la tierra en la que habitáis será vuestra paz. Mi llamado es para todos los cristianos. Deseemos la paz de la tierra en la que vivimos. Y desear la paz es desear la justicia de Dios. La justicia de Dios manifestada desde nuestros púlpitos, por supuesto, desde nuestras iglesias, por supuesto, pero también en todas áreas de influencia, llamada también la política. Estamos llamados a llamar a la sociedad a que vuelva a sus principios, a su origen, a volver a Dios, a volver a la justicia social, a volver a atender al desamparado, a la viuda, a aquellos que no tienen voz. Como cristianos tenemos, insisto, esa responsabilidad de ser sal y luz y desear la paz en la tierra en la que vivimos. Por eso, adelante. Tenemos mucho camino que recorrer, pero recordemos esto siempre. Dios está con nosotros. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Ricardo, por este tiempo para darnos a conocer lo que estáis llevando a cabo a través de la plataforma ANOCEN. Gracias a ti. Un abrazo.